Hola a todos, de nuevo, ¿qué tal? Estamos en otro episodio más de nuestras píldoras Legal Tech. Como sabéis, son entrevistas cortas sobre temas relevantes, ¿no? que nos acercan pues, tópicos y temas interesantes en el día de hoy para el sector legal de una manera muy amena, ¿no? Y aquí a día de hoy tenemos a Joaquín Delgado, Martín, que voy a presentar. Yo también me presento, pero lo que pasa es que ya me presento siempre, ¿no? Pero soy Alicia Feito Pujades, directora de ventas de Legal Software Wolters Kluwer para la unidad de Law Firms. Joaquín, te voy a presentar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Joaquín Delgado Martín es magistrado y pertenece a la carrera judicial desde 1991. Actualmente presta servicio en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Miembro de la Red Judicial de Expertos en Derecho Europeo, es además profesor de Derecho Digital y autor de diversas monografías y artículos en materia procesal, penal, de organización judicial y de relaciones entre tecnología y derecho. En los últimos años ha publicado trabajos sobre transformación digital de la justicia, prueba digital, protección de datos personales, acceso a la justicia de personas vulnerables, juicios telemáticos, entre otras materias. En octubre del 2024, hace un par de meses, publicó la monografía Derecho Procesal Digital de Aranzadi y la Ley. De nuevo, Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros, un tema tan interesante como es inteligencia artificial, etcétera. Voy a lanzarte la primera pregunta, si te parece bien. Bueno, Eh, déjame saludar, dar las buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo se escuche o vea esta píldora. Y encantado de estar aquí contigo, Alicia, y contestar a las preguntas que me hagas, siempre y cuando sean facilitas. sí, siempre son fáciles. Bueno, aunque este tema no es muy fácil, hay mucha controversia. Joaquín, ¿cómo valoras la utilización de la IA generativa, ChatGPT o similares, por parte de los profesionales del derecho? Pues mira, por un lado, puede ser un asistente magnífico para todos nosotros, para todos los profesionales del derecho. ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacer resúmenes de grandes volúmenes de datos, nos ayuda a hacer una primera redacción de documentos legales, nos ayuda incluso a hacer mails, nos ayuda a hacer un primer estudio de las cuestiones. Eso es un asistente magnífico, magnífico, magnífico. Pero tenemos que ser conscientes de los riesgos que genera. Básicamente dos riesgos. Primero, un riesgo de imprecisión. Un riesgo de imprecisión en los resultados, que Ujú. lleva consigo un peligro enorme de eh, sentencias, citas o artículos ficticios. ¿Por qué? Porque, por dos razones. Primero, porque estos sistemas de IA generativa, que a mí me gusta llamar de acceso público, porque son el ChatGPT y demás, que por cualquiera podemos acceder sin necesidad siquiera de pagar una determinada cantidad, salvo los modos premium. En estos casos se actúa contra todos los datos que hay en Internet. Y claro, no todos los datos de Internet son datos adecuados, ¿verdad? Tenemos muchas informaciones falsas o muchas veces informaciones mal interpretadas. Eso por un lado. Pero por otro lado, y lo que es más relevante, la inteligencia artificial generativa lo que trabaja es, en esencia, con la combinación más probable de palabras. Cuando se genera esa combinación más probable de palabras, pues puede salir una sentencia inventada, un artículo inventado o una cita inventada. Con lo cual, tenemos que tener una precaución enorme, porque existe este riesgo grande de imprecisión. Segundo peligro que tiene la inteligencia artificial generativa, la confidencialidad de los datos. Si nosotros subimos una demanda, subimos una determinada querella o subimos un escrito legal con datos personales, los subimos al ChatGPT, allí lo que ocurre es que estos modelos de inteligencia generativa recuerdan las preguntas y recuerdan las respuestas. Y de tal manera que pueden esos datos pueden ser subidos o pueden ser utilizados por otros usuarios, con lo cual hay un riesgo enorme de atentar contra la confidencialidad y contra la normativa de protección de datos personales. Conclusión. ¿Podemos utilizar la inteligencia generativa? Sí, es un asistente magnífico, pero cuidadín, cuidadín, cuidadín. Tenemos siempre que revisar los resultados. El resultado tiene que ser revisado por cerebro humano y además
cerebro humano formado jurídicamente, no cualquier cerebro humano, porque si no puede ser una barbaridad. Y segundo, tenemos que respetar totalmente la normativa en materia de confidencialidad y protección de datos. Claro, muy claro. Y Joaquín, en cuanto al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ¿cómo regula la aplicación de los sistemas IA a la justicia? Pues mira, es el reglamento que todavía no está en vigor, tenemos que esperar todavía unos meses, Ujú. pero ya está publicado en el diario, en el DUE, el diario oficial de la Unión Europea. Sí que es verdad que nos da un marco jurídico básico para desarrollar sistemas de inteligencia artificial en la justicia. Pero fíjate, yo voy a distinguir tres ámbitos distintos. El primer ámbito es la sustitución del juez. Es decir, el juez es sustituido por la decisión automatizada que adopta el sistema de inteligencia artificial. Ahí no interviene el juez. En esos casos, el reglamento de inteligencia artificial no lo prohíbe. Hay otras actividades que prohíbe. En este caso, no la prohíbe expresamente. Pero en sus considerandos, en su preámbulo, en un considerando, dice, ojito, no es bueno que sea sustituido. Recomienda que no se sustituya. Pero bueno, ya tendrá que ser cada Estado Bueno, el que tome las decisiones. Luego hay un segundo ámbito que son aquellas actividades auxiliares de carácter, vamos a llamar meramente administrativo. Estamos hablando de la anonimización de sentencias, estamos hablando de las tareas meramente administrativas, incluso la comunicación entre los miembros del tribunal o de la oficina judicial. Bien, estas actividades son calificadas por el propio reglamento de inteligencia artificial como de mínimo riesgo. Entonces, al ser de mínimo riesgo, no necesitan especiales requisitos. ujú. Pero ya vamos al tercer ámbito, que es la decisión jurisdiccional. Aquí ya es distinto. ¿Qué entiende la RIA por decisión jurisdiccional? Primero, la interpretación de hechos o de leyes, y en segundo lugar, la aplicación de leyes a conjuntos de hechos. En definitiva, es la decisión jurisdiccional. Tanto si lo hace un juez como si lo hace alguien equivalente en sistemas alternativos de resolución de conflictos. Pues bien, estos supuestos el RIA los califica como de alto riesgo. ¿Qué significa alto riesgo? Que se permiten, se pueden implantar, pero respetando una serie de estrictos requisitos de implantación y de supervisión. Si es así, se implanta, pero hay que hacer un modelo de gestión de riesgos, hay que hacer en lo que nos afecta a nosotros, porque al ser la implantación una entidad pública como es la justicia, hace falta hacer una evaluación de conformidad con los derechos fundamentales, Ujú. lo que nos reconduce directamente a derechos procesales y garantías del procedimiento. Entonces, sistema de alto riesgo que debe cumplir estas cuestiones. Entonces, como vemos, y como he iniciado al contestarte a esta pregunta, la RIA nos da un marco jurídico básico. Ese marco jurídico se tiene que complementar primero con la normativa interna española, el decreto ley el 6/2003, el de la eficiencia digital. ¿Os Digital. acordáis? Es el que Ujú. habla de las actividades proactivas, automatizadas y asistidas. Bien, ahí es un primer núcleo, pero vamos a recordar que este decreto 6/23 excluye la aplicación de actuaciones automatizadas o de este tipo de actuaciones cuando debe interpretarse la ley, con lo cual excluye ya directamente la actuación en decisión jurisdiccional. Segunda cuestión que quiero destacar en esta normativa que concreta la RIA en España, en Justicia España. Vamos a necesitar una norma legal que lo regule. Si nosotros queremos que exista una decisión judicial automatizada en interpretación de la ley, una aplicación, es decir, que sustituya al juez en una determinada materia, en esos casos necesitamos una norma legal que lo regule. ¿Por qué? Porque nos afecta a nuestros derechos fundamentales. Y Ujú. luego, por último, hablaba del reglamento de inteligencia artificial que se concreta en España, en justicia, en el decreto legislativo 623, en esta ley que necesariamente tendrá que existir si se afecta
a decisiones jurisdiccionales. Y luego, en tercer lugar, hay una normativa técnica muy relevante en esta materia que tiene que ser asumida por dos protagonistas principales: el Comité Técnico de la Administración Judicial Electrónica, por un lado, el CTAG, y por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial como autoridad de protección de datos. Entonces, bueno, tenemos la RIA que nos da el marco básico, pero luego va a necesitar una serie de concreciones en justicia. Y Joaquín, última pregunta. Me río ya y todo. Bueno, ¿consideras posible el juez robot? Pues como diría un gallego, pues depende. Pues depende. No, vamos a ver. Voy a acercarme por distintos sitios. Primer acercamiento. Me hago la siguiente pregunta. ¿El sistema de inteligencia artificial puede resolver un conflicto igual, es decir, con la misma operación intelectual que resuelve un juez? No, es imposible reproducir esa operación intelectual. Aunque exista una lógica detrás de la decisión del juez, es decir, premisa mayor hechos, premisa menor normativa jurídica y conclusión, no se puede llevar no se puede llevar a una mera lógica, es una lógica distinta a la de los jueces. Y hay un montón de elementos: la interpretación conforme a derechos fundamentales, la interpretación extensiva, la interpretación restrictiva, la tal, que son directamente imposibles de reproducir. La máquina no puede hacer lo mismo que hace el juez. Sí que es verdad que en esta primera posibilidad de acercamiento, ese es el principio general, pero por excepción sí que existen operaciones intelectuales de juzgar más sencillas, y esas que son más sencillas se pueden utilizar sistemas expertos. Sistemas expertos es if, then. Si se produce esto, then se produce lo otro. O por árboles. Si es A, pues, si se produce A puede ser 1 o 2. Si es 1, puede ser A, B, C. Entonces se van haciendo árboles. Y eso lo construye un experto. En estos supuestos, si se aplican, sí que se da el requisito de la motivación, que es esencial en toda decisión pública y aún más en justicia. Esa motivación se tiene que basar necesariamente en la explicabilidad. Y si tenemos un sistema que ha hecho un experto con esto y de nuestros árboles, se puede explicar. Y esa explicabilidad barra motivación es lo que abre la vía a la posibilidad de impugnación efectiva. Entonces, de esa perspectiva, se podría aceptar sistemas expertos. Pero claro, esos sistemas expertos pueden ser para las cosas más sencillas. Ahí básicamente me gusta hablar de varios requisitos. Primero, que sean casos masivos o de litigación en masa. Segundo, que no sean complejos. Tercero, que ya esté resuelto jurisprudencialmente la cuestión, que no esté sometida a debate, porque hay cuestiones. Y luego, en cuarto lugar, que solamente exista prueba documental. Si es así, se podrían construir esas decisiones automatizadas. ¿En qué estoy pensando? Reclamaciones aéreas, cláusulas suelo, procedimientos monitorios. Se podría construir así. Ese es el primer acercamiento, vía sistemas expertos y explicabilidad. Ahora, segundo acercamiento, una vía totalmente distinta. La inteligencia artificial generativa, estos grandes modelos de inteligencia artificial, los LLM, basados en grandes cantidades de datos. Estos van evolucionando a velocidades abismales. Y es posible, si trabaja contra un volumen adecuado de datos, un volumen adecuado de casos judiciales y el volumen y los datos del propio proceso, es posible técnicamente que un sistema de inteligencia artificial generativa pueda generar resultados, además, con alto elemento de fiabilidad. Podría ser. Y además, con lo rápidamente que evolucionamos, más todavía. Pero claro, el resultado puede ser fiable, pero no sabemos cómo se ha llegado a ese resultado. Es la característica principal de estos elementos. No se sabe cómo se llega a ese resultado. Entonces, en estos sistemas de inteligencia artificial generativa aplicados a la decisión judicial, nos encontramos con dos elementos negativos. Primero, que no satisface los elementos de explicabilidad barra motivación barra posibilidad de impugnación efectiva. Yo no sé si se podrán desarrollar instrumentos de IA explicativa que he leído en algún sitio. Tengo que profundizar en esa materia, pero a día de hoy no está garantizado. Y segundo elemento a tener en cuenta en relación al juez humano y la generativa en la decisión jurisdiccional. ¿Excluye el elemento humano en la decisión?
lo excluye. Y aquí me quedo con las palabras de Ignatieff, que es un experto de Oxford, que es presidente de la Comisión de Ética e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Y dice, primero, la esencia de ser juzgados es que nos se entienda. Segundo, ser falibles es que lo que nos hace ser humanos. Y concluye, queremos ser juzgados por humanos porque al ser falibles nos entiende. Bien, yo he intentado exponer por dos vías de acercamiento, sistemas expertos y por inteligencia artificial generativa. Vamos a ver cómo se evoluciona en esta materia, pero en todo caso, si va a haber decisiones automatizadas por ese juez robot, primero tiene que haber un debate social serio. Ya no estoy pensando estoy pensando en el que se ha empezado con la película esta de Justicia Inteligente que está ahora en los cines. Bueno, pues pero un debate social serio. Y como resultado de ese debate social serio, nosotros como sociedad decidimos que queremos aceptar que la inteligencia artificial decida automatizadamente este tipo de asuntos, este otro, y con estos requisitos. Pues requisito de siempre recurso ante un juez humano, bien. Cuando lo decidamos, eso se tiene que llevar a una norma con rango de ley. Y esa norma rango de ley lo regula. Yo no sé si te he aclarado las cosas, Alicia, o la he Ha sido liado. perfecto. Ha sido perfecto, Joaquín. Muchísimas gracias siempre por estar con nosotros. Joaquín Delgado, magistrado, de nuevo gracias y yo creo que a todos los oyentes le habrán, no sé si resuelto dudas, pero saber cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Muchas gracias de nuevo, Joaquín. Cuídate. Encantado. Encantado.